Muchísimas gracias, pues darles la bienvenida a todos los que nos van a acompañar en la mesa del día de hoy. Agradecer, como en las anteriores ocasiones, a los que nos han venido acompañando a través de los diferentes medios, sobre todo de las redes sociales, que es un elemento importante el que pueda ser escuchadas los diferentes argumentos de manera abierta, transparente, que podamos incluso tener interlocución con los que nos escuchan a través de preguntas, dudas, que los expositores puedan responder. El día de hoy estamos en la cuarta y penúltima sesión de esta mesa de diálogos respecto a los posibles efectos o distorsiones que pudiesen generarse en el marco de el reparto de utilidades una vez que fuera aprobada la reforma en materia de subcontratación. El pasado lunes, para recordar, abordamos las implicaciones que pudiesen tener en el sector energético y en la industria extractiva. La semana pasada sostuvimos un intercambio de propuestas con los sectores automotrices, de manufactura, de finanzas y de seguros. Hoy tendremos como interlocutores a representantes de los sectores de tecnologías de la información y agropecuario. Así que quiero agradecer mucho a Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, que está aquí con nosotros. También José Medina Mora, presidente de Coparmex, que también nos acompaña. Está con nosotros Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, ellos como representantes de los empleadores del sector empresarial. Nos acompaña también Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y también dentro de la presidencia colegiada de la UNT. Está con nosotros Genaro Leal, coordinador nacional de la Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos, y también Abel Domínguez Azús, secretario general de la Confederación de Trabajadores y Campesinos. A todos ellos les agradecemos, precisamente como hemos venido haciendo este ejercicio, para tener estas dos visiones. Recordemos que estas mesas se convocan en el marco del debate sobre la reforma en materia de subcontratación, una iniciativa que ha sido presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que tiene por objeto frenar esquemas abusivos que afectan no solamente los derechos de los trabajadores, sino también a la hacienda pública, a la seguridad social, a los institutos de seguridad social, y generan también una competencia desleal frente a empresas que cumplen íntegramente con sus obligaciones patronales. En el siguiente periodo de sesiones esperaríamos que el Poder Legislativo, iniciando en la Cámara de Diputados, dado que ahí fue presentada la iniciativa del Ejecutivo, pueda ser discutida por las y los legisladores la iniciativa y ser señalada como preferente precisamente en esta materia. Nos encontramos así ante la posibilidad de ser aprobada de un cambio fundamental en no solamente las leyes laborales, la Ley Federal del Trabajo y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. Hay que recordar que la propuesta es tanto para el sector privado como para el sector público, pero también a la ley del Seguro Social, a la ley del Infonavit, al Código Fiscal, a las leyes del IVA y también de ISR. Así que debemos ir preparándonos, y precisamente en ese contexto es que en diciembre se inició un diálogo, me parece, no solo que fue abierto y constructivo, sino que permitió acuerdos importantes que firmamos de manera tripartita, tanto el gobierno como el sector empresarial, como los representantes de los trabajadores, y en diciembre suscribimos precisamente
en Palacio Nacional un acuerdo de varios puntos donde entre uno de ellos estaba el compromiso de erradicar los esquemas abusivos de subcontratación y asimismo acordamos abrir mesas para poder discutir y definir un sistema de reparto de utilidades justo y equitativo, que en el marco de la modificación de las leyes había preocupación por parte del sector privado para evitar posibles o potenciales distorsiones en algunos sectores, sobre todo en aquellos de uso intensivo de capital. De lo que se trata es entender las preocupaciones de los sectores antes mencionados y también poder escuchar ambas partes en esta discusión. El día de hoy se va a llevar la cuarta sesión de este ciclo de mesas de diálogo con los temas relativos, como ya dijimos, a el sector de tecnologías de la información y el agropecuario. Se trata de dos sectores medulares de nuestra economía que en conjunto representan poco más del 6% de nuestro Producto Interno Bruto y generan más de 7 millones de empleos. Vamos a tener el día de mañana viernes el quinto y último diálogo de este ciclo de mesas, teniendo como interlocutores al resto de los sectores económicos que se han visto muy proactivos y quieren participar también en este debate, y también voces que provienen de la academia. Así que estamos convencidos que estos diálogos y producto ya de la experiencia que tuvimos la semana pasada, no solamente resulta un debate de interés público por lo que representa para los trabajadores, sino un ejercicio, me parece, ejemplo y quizá inédito en el sentido de poder discutir abiertamente sobre estos temas nacionales y poder llegar a puntos de encuentro, de acuerdo, que en el entendido de lo que estamos enfrentando en este momento, que continuamos enfrentando la pandemia, pero que sí podamos llegar a tener una regulación que acabe con estos abusos de una figura que creció y que aumentó en buena medida daños importantes en el mercado laboral. Así que muchísimas gracias y gracias también a los que nos acompañan. Adelante. Muchas gracias, secretaria. Tiene la voz Alejandro Salafranca, encargado de la Subsecretaría del Trabajo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los invitados y a todos los que nos ven y escuchan en las redes. Voy a dar simplemente la metodología para dar la palabra enseguida a los invitados. Primero voy a dar la palabra en este orden. Primero a Antonio del Valle, luego a José Medina Mora, luego a Bosco de la Vega, Francisco Hernández Juárez, Genaro Leal y Abel Domínguez Asús. Como lo hemos hecho todos estos días, al ser este debate una respuesta a una inquietud del sector empresarial en torno a las posibles distorsiones provocadas por la posible o eventual desaparición de la figura del insourcing, el reparto de, insisto, del PTU, la metodología es escuchar al sector empleador, que es el sector que ha expresado su inquietud al respecto, y luego escuchar el posicionamiento de los sindicatos. Esta es la idea de que primero hablen los empleadores, que son los que han mostrado la inquietud, y luego a los representantes de los trabajadores. Cada uno van a tener 8 minutos, es importante que aprovechen el tiempo, les ruego puntualidad, y una vez que terminemos esta ronda yo les empezaré a trasladar las preguntas, los comentarios que nos llegan por WhatsApp, por Facebook, etcétera, para que se abra un diálogo entre 15 y 20 minutos. Es importante, sobre todo al sector empleador, que amorticen adecuadamente sus 8 minutos contestando a preguntas muy concretas, que es muy importante saber. Es decir, en el sector que representan, hoy hablando de TICs y el sector agropecuario, es importante que quede claro si la figura del insourcing es una figura que se use ampliamente,
Si es así, su eventual desaparición generaría distorsiones, sí o no, en el pago del PTU, al no existir ya una empresa intermediaria entre el trabajador y la empresa real. Y en caso de que las respuestas a las preguntas estas sean que sí, ¿qué proponen para evitar estas distorsiones? ¿Hay insourcing? Si lo hay, se crearía una distorsión. ¿Cuál es el tamaño de la distorsión y qué proponen para evitarla? Este sería condensadamente lo que nos gustaría poder extraer de sus intervenciones. Dicho esto, entonces, y sin más, le doy la palabra a don Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Bienvenido y tiene usted la palabra hasta por 8 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Alejandro, y muchas gracias, secretaria Luisa María Alcalde, por la invitación a participar en estos diálogos. Es en verdad un gusto participar aquí en conjunto con mis colegas representantes de la iniciativa privada y mis amigos representantes del sector obrero. Muy buenas tardes a todos. En mi intervención abordaré el tema de manera general, sin referirme a sectores en específico. Como ustedes todos saben, la subcontratación es parte de una estrategia de productividad y competitividad de largo plazo de las empresas, a través de la cual una organización concentra su atención en actividades principales y se apoya en otras empresas para llevar a cabo otro tipo de actividades. La subcontratación es una práctica común alrededor del mundo. Su aplicación permite maximizar el tamaño del mercado laboral e incidir positivamente en los salarios promedio y en la nómina total de la economía. El sector privado ha promovido desde hace tiempo la generalización en el pago de las obligaciones fiscales y la persecución de las empresas e individuos que abusan con el propósito de contribuir menos. Se debe reconocer que la mayoría de las empresas cumple puntualmente con sus obligaciones, por lo que la figura de subcontratación no debe estigmatizarse. Sin embargo, con frecuencia puede caerse en la tentación de endurecer las reglas en lugar de perseguir a los que abusan de ellas. En este sentido, la modificación de la ley para eliminar la subcontratación que está considerando el Congreso tendría un impacto negativo muy importante en la competitividad de las empresas, incluyendo el pago de la PTU. La PTU es una manera de retribuir el esfuerzo realizado por los trabajadores y compartir parcialmente el riesgo y beneficio de la actividad empresarial. Sin embargo, México tiene un régimen excepcional cuando se le compara con otros países. En la mayoría de estos montos los montos están limitados o son de carácter voluntario o negociable. Tal es el caso de Alemania, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Francia, Perú, inclusive Venezuela. Sin límites o esquemas legales razonables, la PTU se convertiría en un freno a la competitividad del país y a la atracción de inversiones, y en un incentivo para desarrollar estructuras, inclusive fuera de México, que minimicen el impacto de las empresas. Esto puede terminar afectando la inversión, el crecimiento y la generación y calidad de los empleos en México. Esto en un momento en el que es urgente promover la inversión y la creación de empleos. La reforma fiscal de 2013 incrementó los impuestos a las personas morales y eliminó la consolidación fiscal. También se ha incrementado la eficiencia recaudatoria del Servicio de Administración Tributaria. Por ello, la recaudación de personas morales ha sustituido al petróleo como principal fuente de financiamiento del gasto público en México. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, el impuesto sobre la renta a las utilidades de las empresas en México como proporción del PIB se incrementó entre 2008 y 2018, siendo más alto que el promedio de los miembros de la organización a partir de 2015. Al mismo tiempo, de manera congruente y de acuerdo con la información de los censos económicos del INEGI, el pago de la PTU de las empresas medido como días de salario se incrementó entre 2003 y 2018, tanto para el total de ellas como para las que tienen más de 250 trabajadores.
Actualmente, el pago de PTU es de 22.5 días en promedio para el total de las empresas y de 26.6 días en promedio para las empresas con más de 250 trabajadores. En este contexto, es importante considerar que la eliminación de la subcontratación junto con el pago de la PTU sin un límite generaría las siguientes distorsiones. Primero, afectaría de manera importante, pero no uniforme, a todas las empresas. La PTU sería la mayor para las empresas intensivas en capital, que tienden a tener proporcionalmente mayores ganancias, y menor para las intensivas en mano de obra. Esto generaría un desincentivo para las inversiones de capital en el país, incluyendo en maquinaria, equipo y avances tecnológicos, así como para la generación de empleos bien remunerados. Segundo, para los inversionistas, el pago de la PTU es considerado un impuesto. A nuestra tasa de ISR del 30% hay que añadirle el 10% por concepto de la PTU, llevando esta tasa a un total del 40%. Esto representa una de las cargas más altas en el mundo. Como referencia, la tasa promedio del impuesto sobre la renta a las empresas entre los países de la OCDE es de 21% y el promedio para América Latina es del 27%. Sin la imposición de límites razonables, México podría volverse poco atractivo para la inversión y también disminuir significativamente las tasas internas de retorno de los proyectos. Tercero, la eliminación de subcontratación sin tope en la PTU afectaría los empleos y las remuneraciones. Habría menos empleos formales y más informales, menos empresas y menos proyectos de inversión. Así, si los cambios planeados afectaran de alguna forma solo al 5% de los 4.6 millones de trabajadores actualmente subcontratados, se generaría un impacto negativo sobre 230,000 familias. El impacto sería sobre 460,000 empleos con una afectación del 10% y sobre 1,390,000 posiciones con 30%. Lo anterior sería adicional a los 647,000 empleos formales afiliados al IMSS que hemos perdido durante 2020. Cuarta y última distorsión, se registraría un encarecimiento artificial de la mano de obra, desligando la productividad, lo que generaría un incentivo para la no contratación de personal y para la no formalización. También se registraría una discriminación entre trabajadores de diferentes sectores, el ofrecer una alta PTU en alguno de ellos y una muy baja en otros. Además, las empresas buscarían mecanismos para reducir costos, inclusive establecerse fuera de México. En la discusión sobre la reforma a la subcontratación con el objeto de limitar su abuso, debe considerarse el establecimiento de límites a la PTU como un mecanismo para incentivar la inversión nacional y asegurar la competitividad en atracción de inversión extranjera. Al establecer los límites, debe reconocerse el nivel de la PTU pagada por las empresas por años anteriores. Un límite razonable a la PTU debe cumplir con 6 objetivos. 1. Promueve el reparto de utilidades a los trabajadores con un mayor pago a los de menores ingresos. 2. Desincentiva el establecimiento de estructuras para minimizar el pago de la PTU. 3. Promueve la inversión y la competitividad, que son claves para generar la demanda adicional de empleos y así el crecimiento generalizado de los salarios. 4. Incentiva la formalización de empresas y beneficia a los trabajadores que en ellas laboran. 5. Amplía el tamaño del mercado laboral, el salario promedio y la nómina total. 6. Es congruente con la práctica de la abrumadora mayoría de países que cuentan con PTU. Muchas gracias de nuevo a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social por la invitación a participar en estos diálogos. Gracias a todos. Don Antonio, muchas gracias por su precisión y por su puntualidad impecable. Y sin más, le doy la palabra a don José Medina Mora y Caza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex. Don José, tiene usted la palabra hasta por 8 minutos. Adelante, por favor. Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social,
Alejandro Salafranca, subsecretario del Trabajo, colegas de los organismos que representamos a los empleadores, colegas de los sindicatos que representan a los trabajadores. En primer lugar, quiero reconocer la apertura al diálogo. Esta es la manera de lograr los consensos que nos lleve a la solución de los desafíos que tenemos en el país. Segunda instancia, desde Coparmex quiero reiterar el respeto de los derechos de los trabajadores. Es un compromiso que tenemos en la Coparmex, respetar todos los derechos, entre otros, la antigüedad de los trabajadores, las prestaciones y el que sean dados de alta en el Seguro Social con el 100% de sus salarios. Las empresas sí estamos cumpliendo con la ley. Es decir, la subcontratación, tanto externa como interna, es hoy una figura legal. Las empresas estamos cumpliendo con el pago de la PTU en estos 22.2 días en promedio de todas las empresas, 26.6 días en aquellas empresas de más de 250 trabajadores. Con respecto a la PTU, reiterar que no hay un solo país en el mundo que tenga una PTU sin límite ni restricciones y que las mejores prácticas en cuanto a reparto de utilidades tiene que ver con esquemas de productividad que ponen los incentivos a que se generen más utilidades y con eso se beneficien más los trabajadores. La subcontratación es un esquema que le da flexibilidad a las empresas, pero también flexibilidad a los trabajadores. Por ejemplo, los jóvenes que son estudiantes y que 25% de los trabajadores que están en el esquema de subcontratación son jóvenes que pueden combinar sus estudios con el trabajo, pero también las mujeres. 40% de los trabajos en subcontratación son mujeres que pueden combinar sus labores con el trabajo gracias al esquema de la subcontratación. Pero también la subcontratación es un esquema que le da competitividad al país. Esto es importante sobre todo en el entorno del Tratado de Libre Comercio del TEMEC, en donde junto con los Estados Unidos y Canadá nos hemos convertido en la región más competitiva del mundo. El eliminar el esquema de la subcontratación nos restaría esta competitividad que tanto requerimos para mantener el empleo que actualmente existe en nuestro país. La subcontratación es una figura reconocida en todo el mundo, en donde hay 57.7 millones de trabajadores que tienen empleo gracias al esquema de la subcontratación, y esto en 32 países. Desde luego es una figura que ha sido avalada por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y que en México representa la posibilidad de tener empleo para 4.6 millones de trabajadores. Nos parece que no es momento de poner en riesgo el perder más empleo. En cuanto a la subcontratación especializada, estos servicios que no son centrales a las empresas, es importante que permanezca la figura de la subcontratación, pero también la subcontratación en esquemas en donde sí están en el centro del negocio, pero que de alguna manera la especialización nos permite tener tecnología y especialización que nos da ventajas competitivas de una empresa a otra. Esto es central en las empresas de tecnología de información, en donde esta especialización es una figura que de alguna manera está presente en las empresas de tecnología de información que, como saben, tienen un alcance internacional, que participan en muchos países. Es también existente, y lo sabemos, en las industrias automotriz y de construcción, que no me voy a meter en esas industrias, simplemente mencionándolas, y profundizando en lo que es la tecnología de información, este mercado en donde la subcontratación interna, llamada servicios compartidos, es fundamental en su esquema de trabajo, y esto les da competitividad a nivel mundial. Las empresas de tecnología de información tienen en nuestro país servicios compartidos que se dan a todo el continente americano, en algunos casos a otros países, y que
el servicio que otorgan en nuestro país es muy bajo, alrededor del 1 al 3%. Esto quiere decir que si desapareciera, y atendiendo a la pregunta que nos hace el subsecretario Alejandro Salafranca, si desapareciera la figura de la subcontratación interna, estamos en riesgo no nada más de no atraer a estas empresas de tecnología de información en la inversión que hacen en nuestro país, sino también el perder empresas que hoy en día están en nuestro país y que con mucha facilidad pueden mover estos esquemas a otros países para seguir dando ese servicio multinacional. Por lo mismo, la propuesta que hacemos desde Coparmex consiste en dos objetivos. Tengamos un primer objetivo que sea el respetar los derechos de los trabajadores. Y en este sentido, que la autoridad, cuando detecte que hay empresas que no cumplen con la legalidad, que han abusado de ese esquema, sea en subcontratación o fuera de la subcontratación, cualquier empresa que abuse de esquemas en que no se respeten los derechos de los trabajadores debe ser sancionada. Entonces, un primer objetivo, el conservar todos y respetar los derechos de los trabajadores. Y un segundo objetivo, paralelo a este primero, que tiene que ver con conservar la competitividad del país. Nos parece fundamental en el esquema de participación que tenemos en el Tratado de Libre Comercio, mantener la competitividad del país que otorga la figura de la subcontratación. Por lo tanto, la propuesta desde Coparmex y desde el sector de tecnologías de información es que permanezca la subcontratación externa especializada, pero que también permanezca la subcontratación interna. Y esto resolverá de manera automática las distorsiones que pudieran presentarse en el pago de las prestaciones, entre otros, de la PTU. Es cuanto. Don José, muchas gracias por su claridad y por su brevedad. Gracias por todo ello. Y sin más, le damos la palabra a don Bosco de la Vega Valladolid, presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Don Bosco, tiene usted la palabra hasta por 8 minutos. Adelante. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Saludo con mucho aprecio a nuestra secretaria del Trabajo y Previsión Social, la licenciada Luisa María Alcalde Luján. También así al licenciado Alejandro Salafranca, encargado del despacho de la subsecretaría, y al licenciado Omar Nasif, director general de Trabajo. Saludo también a los representantes de las organizaciones empresariales y los líderes representantes de los sindicatos aquí hoy presentes. El sector agroalimentario ha venido logrando avances importantes en términos de la responsabilidad social en la última década, principalmente en incorporar a cada vez un mayor número de trabajadores agrícolas a la seguridad social, también en términos de ingresos y también en prestaciones de ley. Sin embargo, es importante reconocer que aún nos falta un largo camino por recorrer. La inversión nacional, la extranjera, así como el trabajo en equipo con el gobierno, trabajadores y sector privado, ha permitido mantener a un sector con un crecimiento aproximadamente del 2.7% el año pasado y poder así aprovechar oportunidades aún en esta época tan compleja que nos ha tocado por esta grave crisis provocada por la pandemia, la economía y la seguridad. Actualmente, nuestro sector genera el 14.9% de los empleos del país, lo que significan 6.6 millones de personas trabajando en el sector agroalimentario. La subcontratación de personal es una figura ampliamente utilizada en la agricultura. Un porcentaje muy alto de empresas en el sector, aproximadamente el 70%, lo utilizan de acuerdo a estos tres esquemas: insourcing, outsourcing o tercerización. Esta forma de trabajar ha permitido que cientos de miles de jornaleros tengan acceso a la seguridad social y prestaciones de ley. En el ciclo natural de los productos agrícolas existe una estacionalidad y o temporalidad en donde existen meses de alta producción y cosecha, así como meses de muy poca actividad. Los trabajadores eventuales fortalecen estas curvas. Los jornaleros recorren diversas regiones agrícolas de acuerdo a sus ciclos productivos. En promedio, la permanencia en el campo abierto son 4 meses para el tema de hortalizas y algunas frutas. El promedio de permanencia en la agricultura protegida está alrededor de entre 6 y 8 meses. Los esquemas de subcontratación de personal permiten esa flexibilidad y no solo son utilizados por las grandes compañías, ya que también lo utilizan pequeños y medianos productores, que no cuentan con estructuras administrativas, de recursos humanos o capacidad para procesar una nómina correctamente. La eliminación de la subcontratación de personal que se contiene en la iniciativa debilitará a la planta productiva
y le restará competitividad a las empresas agrícolas y productoras. Como se ha mencionado en estos foros, la eliminación de la subcontratación de personal también impacta a las empresas al respecto del reparto de utilidades. La PTU es un derecho de los trabajadores y una obligación de los empleadores. Sin embargo, creemos que en su estructura actual es obsoleta. Estamos ante la oportunidad de reformar o modificar el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y lograr establecer un reparto más equitativo que vaya ligado a los factores del desempeño y productividad, no solo a los días trabajados. En tanto no se realicen las adecuaciones que se requieren y no se permita la subcontratación de personal, es conveniente que se fije un límite al respecto del pago del reparto de utilidades. Anteriormente, el ISR en la agricultura era del 21%, actualmente es del 30%, y si a ello se le suma el 10% del PTU, el costo se incrementa a un 40% más impuestos extraordinarios, que en consecuencia le resta competitividad a las empresas que invierten en México y las que invierten en México, convirtiéndose en una de las tasas más altas del mundo. Además de que existen otros costos y cargas impositivas que también deben ser integradas. En el Consejo Nacional Agropecuario estamos comprometidos a que nuestro sector continúe siendo el motor de la reactivación económica. Vale la pena considerar que la reforma al régimen de subcontratación se plantea en uno de los momentos más complicados para México, por lo que creemos que es fundamental en el diálogo mantener con la Secretaría del Trabajo y los sectores productivos sea considerada la propuesta que se ha hecho el sector empresarial de establecer un PTU bien estructurado y limitado a un mes de salario y de común acuerdo defender una cifra que proteja tanto los derechos de los trabajadores como la permanencia de las empresas y la generación de nuevos proyectos y más empleos, lo que permitirá generar certidumbre en las inversiones y lograr eficiencias y mantener la competitividad. Secretaria, como usted lo dijo, el outsourcing es como el colesterol, hay el bueno y hay el malo, cuidemos el bueno, o sea, estamos dispuestos a sumar con ustedes y yo termino agradeciéndote, secretaria, todas las atenciones y el trabajo en equipo que hemos tenido con el Consejo Nacional Agropecuario y contigo, la ayuda que nos diste para solucionar problemas sindicales, agradecerle a todos los compañeros porque el día de mañana dejo ya el Consejo Nacional Agropecuario, reconozco la labor de Aldo Mares y les encargo mucho al nuevo presidente del Consejo Nacional Agropecuario el día de mañana. Les mando un afectuoso abrazo. Muchas gracias por su intervención y mucha suerte en las nuevas responsabilidades que inicie. Un abrazo por parte de la Secretaría del Trabajo. Bien, hemos acabado con el bloque de intervenciones del sector empresarial. Empieza ahora las intervenciones del sector de los trabajadores y tiene la palabra don Francisco Hernández Juárez del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y miembro de la presidencia colegiada de la UNT. Don Francisco, bienvenido. Tiene usted la palabra hasta por 8 minutos. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Agradezco a la Secretaría de Trabajo la gentil invitación que me hizo para participar en este encuentro, en este debate. Desde luego quiero aprovechar para mandarle también un saludo al presidente, que fue quien expresó su interés por que hubiera este proceso de diálogo para encontrar una solución al tema del outsourcing y el tema de las utilidades. Y desde aquí quiero aprovechar también, obviamente, enviarle nuestros mejores deseos para su pronta recuperación. Y de pasadita, aunque pues, es parte del sector empresarial, pero creo que le lo merece, a nuestro compañero Carlos Slim, que está pasando por el mismo problema, y desde aquí también le enviamos un saludo y el deseo de su pronta recuperación. Desde luego, quiero decirles con todo respeto que la Unión Nacional de Trabajadores, la Mesa de Diálogo, el Congreso del Trabajo han expresado clara y definitivamente total respaldo en la iniciativa del presidente para modificar el esquema del outsourcing y del insourcing. Creo que no estaríamos discutiendo este problema si no se hubieran generado los abusos y las distorsiones que se dieron durante los últimos años. Y bueno,
Eso es lo que ha llevado al gobierno a tener que presentar una iniciativa y mediante esa iniciativa, pues que se generen las discusiones y los debates y las, digamos, condiciones que nos permitan resolverlo de una vez por todas. Nosotros estábamos muy interesados en participar en el proceso de diálogo. Afortunadamente el gobierno tuvo la disposición y pues prácticamente todas las organizaciones obreras estamos participando en el proceso. Desde luego hay consenso en que, insisto, debamos apoyar la iniciativa del presidente y desde luego no estamos de acuerdo en que esto signifique, ahora que estamos en esta discusión, que tenga que haber una modificación a la Constitución y modificar el derecho que tienen los trabajadores a recibir su reparto de utilidades. Nosotros creemos que debe mantenerse la ley como es, como está, y que eventualmente, si hay distorsiones, pues estas sean las que se corrijan, que como excepción. No para corregir las excepciones se tenga que hacer una modificación a la ley. Déjenme decirles que además este es un tema que en lo particular a mí me parece irreversible y que va a tener un impacto directo como sobre México. Ustedes deben saber que se estaba, y seguramente que ahora que llegó el nuevo presidente en Estados Unidos se va a retomar, diseñando el esquema comercial más grande del mundo, que es lo que se llamó el esquema transpacífico. Y en el proceso de discusión se consideró que no se le debía permitir a México seguir poniendo como principal ventaja competitiva la mano de obra barata. Y para que ese no siguiera siendo un factor determinante en su proceso de competitividad, pues se le pidió a México que tuviera que hacer algunos ajustes, entre otras su reforma laboral, para erradicar los contratos de protección, para impulsar un proceso de modernización y democratización del mundo del trabajo. Y bueno, eso está en marcha. Inclusive en el tratado comercial ese es un aspecto fundamental y vamos a estar pues en medio de, si me permiten el término, de este proceso en donde pues este tipo de esquemas, con todo respeto, yo no creo que haya outsourcing ni un outsourcing bueno ni malo, hay simplemente este esquema que está diseñado para modificar a la baja las condiciones laborales, evitar pagar impuestos y evitar pagar a la seguridad social. Si ustedes dicen que hay alguno bueno, me gustaría conocer, inconveniente, pero no lo he visto. Con todo respeto. Y bueno, yo estoy cierto que en este proceso México tendrá que hacer un gran esfuerzo. Creo que vale la pena la discusión, vale la pena generar los consensos, pero lo que no me parece correcto es que en el proceso de corregir el asunto del outsourcing quieren rescatar totalmente el outsourcing sin que lo toquen y además quieren aprovechar el viaje para tocar las utilidades y bajarlas con las percepciones que reciben los trabajadores por esa vía. Si se trata realmente de encontrar un esquema útil para el país, a mí me parece bien. Si se trata de corregir los problemas que se ocasionaron por el PTU, me parece que vale, pero no para seguir en la línea o en el esquema que francamente ya acreditó que no funciona. La mano de obra barata no le sirve al país, no crear empleos dignos no le sirve al país y creo que es un buen momento para abordarlo. Entonces, yo quiero decirles con todo respeto que mis compañeros de las organizaciones sindicales en general están en la vía de ir al respaldo de la iniciativa del presidente y a no estar de acuerdo en la modificación del esquema constitucional de reparto de utilidades. Ya lo expresarán en su momento, pero cuando menos a mí me lo expresaron y me creo, bueno, con la condición de poder señalárselos a ustedes. Es cuanto. Gracias por permitirme mi participación, por favor.
Don Francisco, muchas gracias por su puntualidad y también, como en el resto de los contertulios de hoy, por su claridad. Muchas gracias. Sin más, le paso la palabra a don Genaro Leal Cavazos, coordinador nacional de la Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos, que tiene la palabra también, como todos, hasta por 8 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes, licenciada Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, a usted, doctor Alejandro Salafranca. Agradecer también a Omar Estefan por el apoyo en la conexión a este foro. Saludo a los señores representantes del sector empresarial y a los compañeros del sector obrero. En primer término, en nuestra Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos, queremos felicitar a la Secretaría del Trabajo, particularmente a la Secretaria del Trabajo, licenciada Luisa María Alcalde, por llevar a cabo este tipo de foros para sustanciar temas de interés general en las relaciones laborales a través de un diálogo tripartita integrado por los principales actores de la política social y económica de nuestro país, ya que es claro, como nos consta a todos los participantes de este foro, que el tripartismo es el principio básico de organización en las relaciones laborales por ser el método principal para la solución pacífica de las controversias en el conflicto social, porque atiende a los intereses y puntos de vista de los principales actores que en el Estado lo son el capital y el trabajo. A través de la figura del tripartismo es como se impulsan las políticas de buena fe y de colaboración entre las partes previa a la toma de decisiones, por lo que, no obstante que nuestra legislación laboral vigente a partir del 1 de mayo del 2019 excluye esta figura, es claro que el tripartismo debe continuar siendo un baluarte en la concertación, porque así también lo ha establecido la Organización Internacional del Trabajo en las decisiones en materia laboral, como en forma atinada lo sostiene la Secretaría del Trabajo. Por ello, le reiteramos nuestro reconocimiento por seguir impulsando el tripartismo en las relaciones laborales. Entrando en la temática del foro en el que participamos, queremos precisar que la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, como ya lo han señalado distintos participantes, es un derecho de los trabajadores elevado a un rango constitucional y una obligación para los patrones que deben cumplir de conformidad con la normatividad laboral correspondiente, por lo que no se trata de ninguna prestación o alguna apoyo extraordinario, sino de un derecho que, como los demás derechos laborales, es irrenunciable. Por nuestra parte, conceptuamos a las fuentes de trabajo como entes de producción de beneficios económicos compartidos. No creemos en la lucha de clases, sino en el derecho de igualdad que le corresponde a los trabajadores al contribuir en la productividad de las empresas, y en esos términos el compartir con los trabajadores las utilidades generadas por las mismas debe ser considerado como el producto del esfuerzo conjunto, no como una merma a la capacidad económica de la fuente de empleo. Por tanto, resulta justo que los asalariados participen de las utilidades de las empresas, ya que además de contribuir a mejorar la economía familiar, también resulta ser el estímulo más efectivo para incrementar la productividad y la calidad en el trabajo. El otorgar a los trabajadores las utilidades de la empresa debe ser con la finalidad de crear un sentido de inclusión y de pertenencia hacia la fuente de empleo, ya que si el legislador condiciona su reparto a los días laborados y a su percepción salarial, esto por sí solo ya determina plenamente un compromiso de los trabajadores para aumentar la productividad en las empresas, abatiendo el ausentismo y promoviendo el objetivo de que la empresa sea más rentable y productiva, multiplicando sus ganancias en beneficio de ambas partes. Tampoco debe dejarse de observar que la finalidad del legislador constitucional desde sus inicios
tanto los constituyentes de 1857 como los de 1917 y desde luego dentro de la misma ley laboral vigente, es otorgar un reconocimiento de las labores realizadas por los trabajadores en el marco de los resultados del proceso económico, recompensándolos por el esfuerzo realizado, lo que busca elevar su nivel de vida a través de la percepción de dichas utilidades. Tales circunstancias logran que los trabajadores participen en los beneficios del reparto de utilidades de las empresas y si bien es un derecho de los trabajadores, también es un beneficio para las fuentes de trabajo, ya que al hacer parte a los trabajadores de las utilidades es apostarle a la productividad de la empresa integrada por ambas partes de la relación laboral, donde existen colaboradores y no adversarios y donde el ideal que debe prevalecer es alcanzar el mayor grado de eficacia y productividad, sabiendo de antemano que a la postre los beneficios serán compartidos. Por todo lo anterior y tomando en cuenta que la repartición de las utilidades de las empresas es un beneficio compartido por ambas partes y asimismo considerando que la intención de nuestro legislador inicial no ha cambiado en cuanto al sentido de otorgar las utilidades, pues estas deben de seguir manejándose a través de estos esquemas, inclusive legales, porque tendríamos que reformar la Constitución, tendríamos que también reformar la Ley Federal de Trabajo, inclusive a través del Congreso, cambiar las facultades que tiene la Comisión para el reparto de utilidades. Nuestro punto de vista en cuanto a su repartición sería que cualquier modificación que se pretenda más adelante o en un futuro, pues que no se debe de perder la forma de recibirlas. Resulta ser un aspecto subjetivo esto que se está manejando, mientras no se pierda el verdadero sentido de dicho beneficio, es decir, que se otorguen en reconocimiento al esfuerzo realizado por los trabajadores, ya que el objetivo principal es que se cumpla con esta obligación y que no exista omisión alguna. Por otra parte, al igual que todos los participantes, estamos de acuerdo en la desaparición de las malas prácticas a través de la contratación de trabajadores por medio del outsourcing. Y creo que ahorita don Francisco Hernández Juárez estableció ahí en el tema de que no hay el outsourcing. Bueno, yo quisiera comentar que sí se requiere el outsourcing cuando son utilizados para trabajos externos o especializados, como es el de vigilancia, el que es de seguridad, en fin, hay muchos trabajos que se realizan que no es realmente el objeto social de la empresa y a veces los propios trabajadores que tenemos en las empresas pues no pueden desarrollar este tipo de trabajos. Por eso nosotros creemos que sí debe seguir el outsourcing. Obviamente el que haga daño a los trabajadores o que les afecte o cuando son utilizados con fines evasivos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales o de seguridad social o para emitir el pago de utilidades, pero pensamos que estos no deben de existir. Entonces, sí creemos en que debe de existir el outsourcing para este tipo de contratación, para este tipo de trabajos. Esto porque realmente sí lo requiere también el centro de trabajo, sí lo requiere la empresa. Y si hay alguna figura de contratación donde esté afectando a los trabajadores, se debe de sancionar y esto debe ser de orden fiscal o de cualquier otra índole distinta a lo laboral. Entonces, consideramos que la subcontratación de ninguna manera puede desaparecer por la necesidad persistente de las labores o actividades que por su propia naturaleza son especializados, como sería lo que ya comenté de vigilancia, jardinería, mantenimiento y infraestructura y otros más, ¿verdad? Ya que dichas actividades también deben ser
realizadas en los lugares de trabajo y se requiere que dicho personal sea externo, por lo que de ninguna forma la contratación, a nuestra forma de ver las cosas, pues no debe de desaparecer en forma absoluta, sino que hay que regularla como debe ser y sancionar a las empresas o a los entes que hagan mal su trabajo o que estén afectando a los trabajadores o al mismo fisco. ¿Es cuanto, doctor Salafranca? Don Genaro, muchas gracias igualmente por su puntualidad y también por la claridad de sus planteamientos y los matices que ha introducido en el debate. Muchas gracias. Por último, en este bloque tiene la palabra don Abel Domínguez Asús, secretario general de la Confederación de Trabajadores y Campesinos CTC. Don Abel, tiene usted la palabra hasta por 8 minutos. Bienvenido. Sí, se escucha. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Muchas gracias. Secretaria Luisa María Alcalde Luján, muchas gracias por abrir este espacio tan importante. Desde hace unos días, casi más de un mes, hemos tenido la oportunidad de coincidir y venir teniendo este diálogo y el compromiso que hizo para poder tener este diálogo social, aquí está ratificándose y viéndose de manera muy tangible. Muchas gracias. Al licenciado Alejandro Salafranca, gracias, subsecretario encargado de despacho. Gracias, licenciado Omar Estefan, gracias por esta oportunidad. He escuchado con atención y, por supuesto, saludo a todos y cada uno de los compañeros del sector empresarial y a mis compañeros del sector de los trabajadores. Gracias. He escuchado con atención los planteamientos. Qué buena oportunidad de ser quien pueda cerrar este bloque de este diálogo social. Yo quiero hablar de algo que se ha hablado desde la primera reunión que tuve la oportunidad de estar, donde se han planteado diversas directrices. En el caso concreto, que el reparto de las utilidades desaparezca. Eso hemos escuchado. Diversas voces lo han dicho. O en el mejor de los casos, que se cambie por bono de productividad, toda vez que se asimila como una carga más para la empresa el reparto de utilidades a los trabajadores, y es un derecho constitucional irrenunciable. Eso lo sabemos y lo hemos comentado. Decirles que es evidente que está ligado a la subcontratación, puesto que en la subcontratación, en una mala práctica, se llevaba y se evadía el reparto de utilidades. Nosotros no estamos de acuerdo en que vengan las modificaciones. Creemos que en el día a día, y lo tenemos que hablar con la experiencia que hemos vivido, creo que este año que pasó y este año que iniciamos nos deja mucho más marcada la posibilidad de tener una comunicación con los empleadores, que es el caso concreto de la CTC. Como secretario general de la CTC, recojo las inquietudes de cada uno, no nada más de los liderazgos, sino de los trabajadores que van enviando las señales claras y necesarias. Y lo comentaba hace un momento con los compañeros antes de entrar al foro público. Nosotros vemos con preocupación que se cuide el poco empleo que hoy tenemos y el empleo que hemos perdido. Creemos que los cambios radicales y satanizar la subcontratación como tal tiene sus riesgos, tiene sus desventajas. Creemos que debe tener un análisis más profundo y más minucioso. Esta mesa y estas mesas son un catalizador muy importante. Aplaudo que la secretaria lo genere y que toda la secretaría y que el propio presidente de la República tenga esa gran disposición, y que desde aquí deseo, secretaria, si eres el amable conducto, una pronta recuperación. Lo he dicho en todos y cada uno de los momentos. Si al presidente le va bien, a los mexicanos le va bien. Y nosotros le vamos a apostar a que le vaya bien al presidente y le irá bien a nuestros trabajadores y a nuestros empresarios. Pero me parece importante también, independientemente de hacer esos comentarios y hablar de no estar de acuerdo en generar modificaciones, no nada más porque diversos compañeros lo han manifestado, sino porque lo creemos con claridad. Nosotros tenemos y comunicamos de manera día a día con los empresarios y hemos generado acuerdos importantes. Y también velamos por el derecho de nuestros trabajadores y velamos por el derecho de nuestros compañeros. Pero también los empleadores, estoy convencido de ello, con la madurez
y este diálogo que se ha ido convirtiendo cada día y se ha madurando conforme ha pasado no nada más el tiempo, sino el mundo, la globalización y las tecnologías nos han alcanzado. También tenemos un compromiso de trabajo en conjunto. Solo me parece importante, además de hablar de mi posición o nuestra posición en la organización, de no estar de acuerdo, en que se modifiquen las utilidades, en que se le dé un nuevo cauce, que queramos asociar un derecho irrenunciable sobre productividad y una serie de elementos, puesto que hoy todavía también es para nosotros muy complejo el proceso en la obligatoriedad de la autoridad hacia los empleadores y también, ¿por qué no decirlo? Hay empleadores extraordinariamente sensibles, pero hay empleadores también extraordinariamente insensibles a estas situaciones. Y eso ocurre en todas las partes del mundo. Yo quiero aportar algo que me parece importante como secretario general de la Confederación de Trabajadores y Campesinos. Estamos totalmente de acuerdo que hay un diálogo social y como medida emergente siempre en atención a que las empresas han tenido un buen comportamiento, siempre que y cuando las empresas tuvieran un buen comportamiento hacendario y no realicen malas prácticas laborales, como el outsourcing fraudulento. Pero me parece también que hay que proponer. Y en esa propuesta creo, hablando de algunas cuestiones que la autoridad tendría que revisar minuciosamente, tendría que ver, y ya lo han comentado y se ha dicho, y quiero hablar de coincidencias. El ICR es un reto muy grande que hoy enfrentamos todos en el PTU. En esa propuesta creo que es importante hablar de lo que tiene que ver con el ICR y lo que conlleva a las obligaciones fiscales en estos momentos. Para hacer una conclusión para nosotros, en estos tiempos de crisis e incertidumbre, esta medida abonará a amortizar de forma tripartita de cara a cambios sustantivos en materia laboral por la reforma inminente en materia de subcontratación y así incrementar el cumplimiento de la obligación. Hablo de la propuesta de revisar fundamentalmente el ICR. Y por supuesto, bueno, decirles que les mando un fuerte abrazo, que en la Confederación estamos todos los días trabajando para poder tener un mejor día, una mejor situación y felicitar a todos. Han sido ponencias extraordinarias y bueno, nosotros creamos y concluimos y ratificamos no estar de acuerdo en generar modificaciones en la PTU, en el reparto de utilidades y sí coincidir también en la postura en donde se le ponga un piso a este proyecto. Pero primordialmente no estamos nosotros de acuerdo en tener modificaciones de fondo, puesto que nos falta un análisis más profundo y creo que el tiempo es importante. Muchas gracias. Don Abel, muchas gracias por su participación y también por su puntualidad, como en el tiempo. Bueno, si les parece, sin más, voy a hacer un resumen de las preguntas. He resumido el bloque de las preguntas de los que nos ven y escuchan en 6. Quizá porque el título de la mesa iba enfocado a las TICs y por su propia trayectoria empresarial, hay bastantes preguntas enfocadas para don José Medina Mora. Hay una enfocada a don Bosco y el resto son preguntas en general. Entonces, si les parece, hago las preguntas concretas a las personas en concreto y luego planteo las 3 o 4 en general y puede tomar la palabra quien quiera, tanto de los empresarios, por supuesto, como de los sindicatos. Empiezo con una pregunta específica para don Bosco de la Vega y dice así, es un resumen de lo que capté. Dice, si la flexibilidad en el sector agrícola es tan amplia como nos contó en su intervención, donde hay insourcing, outsourcing, tercerización, hoy en día hay una flexibilidad muy grande, sumada a salarios muy bajos en comparación con Estados Unidos, Canadá, etc. Si esta combinación de flexibilidad más salarios bajos es todavía compatible con un sector agrícola tremendamente informal, ¿cuál es la propuesta para abatir la informalidad? Puesto que da la sensación de que flexibilidad y bajos salarios no ha sido un imán, al menos para la formalización en el campo. Adelante, don Bosco. Contestar que realmente hay mucho por hacer y sobre todo mucho por hacer también en el seguro social.
mucho por hacer en identificaciones para nuestros trabajadores. Tenemos una cantidad muy importante de trabajadores indígenas de la Sierra Tarahumara, o viajan de Chiapas o viajan de Oaxaca. Tenemos también ciertos problemas de infraestructura con temas del IMSS y del Infonavit. Entonces, realmente necesitamos flexibilidad para mejorar, para certificarnos. Lógico que no es igual, por ejemplo, en la región norte del país, donde hay sector exportador importante, ya tenemos un serio problema de mano de obra. ¿Por qué razón? Nuestros mejores trabajadores se están yendo con las visas de trabajo o a Estados Unidos o a Canadá. Pero en el sur, en las plantaciones, digamos, de plátanos, están llegando trabajadores de Centroamérica. Entonces, hay mucha flexibilidad y hay muchas circunstancias que necesitamos mejorar y que con nuestra Secretaría del Trabajo hemos hecho el mejor de los esfuerzos para certificar a las empresas. ¿Qué es lo que necesitamos? Transitar en las peores de las crisis del México moderno, en un esquema de entendimiento, generando empleo y sobre todo regularizando los procesos. Y ese colesterol malo, que lo atienda el SAT, el IMSS y el Infonavit con toda la fuerza que tiene. Yo creo que no hay nadie más fuerte para denostar el colesterol que el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero necesitamos hacerlo en equipo y queremos sumar y ser flexibles en un sector que genera muy buenas oportunidades en el área exportadora, pero que tiene serias deficiencias en el área de producción de granos y en el sur del país principalmente. Muchas gracias, don Bosco. Si les parece, voy a plantearle ahora las preguntas dirigidas concretamente a don José Medina Mora. Don José, le preguntan si la razón fundamental de la competitividad, como mencionaba usted, es la flexibilidad. ¿Qué piensa de que no se prohíba la subcontratación, pero que los subcontratados tengan el derecho del PTU de la empresa para la que trabajan indirectamente? Es decir, el que nos escuchan nos pregunta, bueno, si esta es la flexibilidad, ¿estaría usted de acuerdo entonces en permitir la subcontratación, la beneficiosa, la cumplidora de la ley, pero a cambio de que el PTU no sea el PTU de la subcontratista, sino el PTU de la contratista, que es finalmente hacia quien va el trabajo? Esta sería una, si quiere le hago las otras para que pueda contestar en bloque. Otra persona nos pregunta, los servicios contratados, los servicios compartidos en el mundo de las TICs, los compartidos, son servicios entre empresas distintas, no es exactamente subcontratación de personal, no es suministro de personal, son alianzas contractuales entre empresas para el desarrollo de productos. ¿Por qué ve usted un problema ahí en el marco de la subcontratación si técnicamente no es una subcontratación, es una contratación de servicios entre empresas? Y finalmente, la última pregunta para don José es, usted no mencionó el PTU en su intervención. ¿Se deduce de esta no mención que si en su opinión no se prohíbe la subcontratación, abogaría la Coparmex por tampoco tocar el PTU? Muchas gracias, don José, y tómese, le ruego, no más de 4 o 5 minutos para contestar. Tiene usted el uso de la palabra. Adelante. Sí, muchas gracias, subsecretario. Abordo la primera pregunta con respecto a que la subcontratación le da flexibilidad a las empresas, flexibilidad a los trabajadores y de ahí competitividad al país. El hecho de la pregunta, le entiendo que entonces la PTU se reparta de las empresas contratantes y no nada más de la empresa subcontratista. Esto implicaría un cambio en el cálculo que se hace en el PTU actual. Yo pensaría que es un tema que sí debemos explorar. Nos parece que parte de respetar los derechos de los trabajadores es que se respeten sus prestaciones y se respete el pago de la participación de los trabajadores en las utilidades. Esto requeriría un cálculo diferente, complicado al que actualmente se tiene, pero nos parece que sí vale la pena hacer una exploración de esta propuesta. La segunda pregunta, que habla sobre los servicios compartidos en las TICs, donde habla del caso de que es una empresa que da servicio a varias empresas y entonces no es una subcontratista, sino es un servicio contratado. Ese es un caso que queda fuera completamente de lo que es el esquema de la subcontratación,
realmente nos referimos a servicios compartidos dentro de la misma empresa. Es decir, hay varios casos en la industria de tecnologías de información en donde hay servicios compartidos que da una entidad en nuestro país a entidades de la misma empresa en otros países, y por lo mismo el efecto, digamos, el trabajo que se hace para nuestro país es de 1 al 3% de su actividad, y el otro 97% es servicios a otros países, que si bien es cierto son otras empresas, son parte del mismo corporativo. Pero hay también otro caso en que estos servicios compartidos, en donde un corporativo le da servicio a varias empresas, entonces el que exista esta subcontratación interna permite, por ejemplo, que la gente que trabaja en la contabilidad, en las finanzas, en la tesorería, en los servicios de personal, estén dentro de esa empresa de servicios compartidos como subcontratación interna, que de otra manera habría que repartir una parte del tiempo de esa persona en cada una de las empresas, lo cual realmente complica ese reparto de las utilidades. Esto quiero reafirmar desde Coparmex, que estamos a favor de que se respete el pago de la PTU y que simplemente el esquema que existe en la industria de tecnología de información con los servicios compartidos, a partir de este servicio subcontratado interno, es fundamental para la competitividad de atraer a más empresas de tecnología a nuestro país, en donde sabemos que Guadalajara es el Silicon Valley de México y que queremos que siga siendo así de competitivo como es ahora, y que perdería en el caso de que se prohibiera la subcontratación interna. Y en la tercera pregunta, sí mencioné a la PTU, mencioné que es importante el respetar todas las prestaciones de los trabajadores, esto incluye la PTU. Mencioné también que las empresas sí cumplimos en pagar la PTU, cuando dije que hay 22.2 días en promedio que pagamos de PTU las empresas, 26.6 las grandes empresas. Esto es un promedio y a veces los promedios no nos indican realmente la magnitud. Hay empresas que pagan muchos más días de PTU de acuerdo con lo que establece la ley. Entonces sí, estaría yo de acuerdo, estamos de acuerdo en Coparmex que se mantenga en la fórmula del cálculo del PTU como está actualmente en la ley, considerando que es un derecho constitucional de los trabajadores, y que simplemente con la corrección de permitir el servicio externo especializado y la subcontratación interna, esto corrige, digamos que permite que siga existiendo esta competitividad como país. Otro tema sería explorar, pero me parece que no es el foro, esta revisión de los impuestos, combinado la carga, porque las empresas hacen un cálculo de todo lo que les cuesta, y entonces, de acuerdo con eso, hacen sus decisiones de inversión en nuestro país. Entonces, simplemente ese me parece que es un tema de otro foro, pero que vale la pena también explorar. Es cuanto. Muchas gracias por la puntualidad de las respuestas, muy claras. Bueno, entonces les hago dos planteamientos en general que recogen el espíritu de lo que llega por las redes, para que la conteste quien quiera y la replique quien quiera. Nos dicen, grosso modo, esto recoge el sentimiento como de 4 o 5 personas, que es: la PTU no es nueva, la PTU es un derecho constitucional, es un derecho que está ahí y nadie ha cuestionado durante decenios. Se preguntan por qué hay tanta inconformidad si el PTU no es una novedad. La novedad es la probable prohibición de la subcontratación en las prácticas más irregulares. Hay otros que dicen el sector empresarial pide un tope, existe un tope, ese tope es del 10%, ¿no? Entonces, el conjunto de la pregunta de los que nos ven y escuchan es: el PTU no es nuevo, no es un derecho de nuevo cuño, es un derecho que lleva ahí muchos años, existe un tope. ¿Por qué la preocupación? ¿Por qué la preocupación de pagarlo si la fórmula del pago, el tope del pago está, y además está aprobado tripartitamente? Este sería un comentario en general. Otro comentario en general: nos han escrito muchos trabajadores de las industrias TICs y nos dicen que el sector TICs
es un sector con mucha subcontratación abusiva, con muchos falsos honorarios, y preguntan por qué una industria tan puntera, tan de uso intensivo de capital, tiende, claro, esto es una generalización de quien nos pregunta esto, pero hay cierta tendencia al uso de la subcontratación abusiva, incluso en el marco de la ley actual, para vulnerar los derechos establecidos hoy en día en la Ley Federal del Trabajo. En fin, es una pregunta en general. Dejo el micrófono abierto para quien quiera. Sí les pido ahora sí intervenciones de no más de 2 minutos. ¿Quién quiere hacer uso de la voz? Adelante, don Antonio. Muchas gracias, Alejandro. A ver, creo que es importante aclarar, y lo hemos comentado en las diversas intervenciones, además de la actual, a las empresas no les preocupa pagar el PTU y es un derecho constitucional de los trabajadores. El problema es cambiar el marco legal en el que trabajan las empresas y los trabajadores hoy en día. Y lo que a nosotros nos preocupa, al igual que a la autoridad y al sector laboral, es los abusos de los distintos esquemas, entre ellos la subcontratación. Entonces, hoy la ley cuenta con herramientas muy eficientes para castigar a quienes abusen de los distintos esquemas de contratación y subcontratación. Entonces, creo que es importante también que trabajemos en castigar a quien se porta mal para que no afecte a la gran mayoría que se porta bien, ¿no? Creo que de forma muy general sería lo que pensamos y creo que en eso coinciden mis colegas y también mis compañeros representantes del sector obrero, ¿no? Muchas gracias, don Antonio. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Adelante, don José Medina Mora. Gracias, subsecretario. Para responder esta pregunta en particular sobre el sector de las tecnologías de información y comunicaciones, y efectivamente es una figura, la subcontratación, tanto externa como interna, una figura que se utiliza mucho en el sector de las tecnologías de la información y comunicaciones. Aquí la observación que hemos hecho en este sector es que la mayor parte de las empresas cumplen con la ley en este sentido de respetar todos los derechos de los trabajadores, como comentábamos, su antigüedad, sus prestaciones, incluyendo el pago de la PTU, y también el darlos de alta en el Seguro Social con el 100% de sus salarios. A este señalamiento que hace quien nos hace la pregunta de empresas que tienen prácticas abusivas, me parece que ahí la postura debe ser sancionar a esas empresas. De ninguna manera avalamos, ni como Coparmex, ni como organismos empresariales que participamos en el Consejo Coordinador Empresarial, el que haya empresas que tengan prácticas abusivas, y aquí el llamado a la autoridad es que sancionen a esas empresas. Y hablando de los salarios, se hacía el comentario que la subcontratación generaba una baja en los salarios. En realidad, en el sector de tecnología, información y comunicaciones tenemos salarios muy altos, salarios tan altos que de alguna manera generan esta competitividad como país, en donde hay empresas de tecnología, información y comunicaciones que están establecidas en el Silicon Valley y en California, y en nuestro país, principalmente en Jalisco, y que le dan la posibilidad a sus trabajadores de moverse de San Francisco a Guadalajara o de Guadalajara a San Francisco, y son salarios que son competitivos en uno y otro mercado, en donde se respetan no nada más los derechos de los trabajadores, sino que es un sector que está generando empleos de altos salarios. Esto es, de los 80s, el Silicon Valley mexicano se basaba en la competitividad por la mano de obra barata. Esa mano de obra barata, esas fábricas se fueron a China y a Vietnam, y entonces se hizo una reconversión del sector de tecnología, información y comunicaciones para tener mente de obra, y hay realmente personal mexicano, trabajadores mexicanos que han aportado mucho valor, y por eso se han generado en esta industria tantos servicios compartidos que se otorgan desde nuestro país, principalmente desde Jalisco, pero también desde otros estados.
Muchas gracias. Adelante, don Francisco Hernández, por favor. Yo no quiero parecer impertinente, pero el surgimiento de esta preocupación por el asunto de las utilidades se dio en este último, digamos, en este nuevo gobierno, si me permiten el término. Antes, con los anteriores gobiernos, el tema de la subcontratación era ampliamente permitido, solapado, y no parecía ser problema que no se pagaran impuestos, que no se pagara la seguridad social o que se disfrazaran los salarios frente al registro en la seguridad social. Y fue a partir sobre todo de la posición de este gobierno, del presidente, de impulsar una ley pues que terminara con esos abusos, erradicando el tema de la subcontratación. En ese punto surgió, nosotros lo vimos, esa preocupación. Así de pronto como se presentó la situación, parecía que si pues, el tema de la subcontratación se va a acabar, debiéramos compensarlo por la vía de reducir la entrega de las utilidades, que de todas maneras tenía muchos abusos a través del esquema del insourcing. De manera que esto es muy reciente. Yo sí había escuchado intentos anteriores, pero ninguno tan insistente como este. Insisto, surge en este periodo. Y en el asunto de las tecnologías de las comunicaciones, con todo respeto, nosotros estamos en este medio y pues igual nosotros seguimos viendo empresas, digo, gente subcontratada para quitar labores que nosotros desarrollamos, labores fundamentales, para tener a trabajadores con menos prestaciones, sin utilidades y muchas veces hasta sin contrato y sin sindicato. Entonces, yo con todo respeto creo que ya que estamos metidos en esta discusión, ojalá el resultado sea realmente generar condiciones para que se respeten la ley, se respeten los derechos de los trabajadores y ayuden a las empresas a ser más competitivas. Nadie podría estar en contra de esa, pero fijando condiciones que todo el mundo seamos capaces de respetar. Gracias. Adelante, don Bosco, por favor. Muy amable. Nada más abundando, en el caso del sector agroalimentario, flexibilidad no es igual a salarios bajos, ni es tampoco igual a informalidad. Decirles que pues este es el primer año que estamos entrando con el salario mínimo, con un incremento del 30%, y que en muchos casos, y se los digo porque soy agricultor también, el problema ya es conseguir gente, y el campo está pagando mejor que muchas industrias también, inclusive son camiones que vienen de las empresas que fabrican diferentes temas a los campos, porque ya tenemos problema de personal para competir en las mismas áreas, sobre todo centro-norte del país. Entonces, que cuenten con nosotros para, en el caso del sector agroalimentario, formalizar, construir y buscar el mejor de los escenarios para que sea justo para todas las partes, pero que tengamos en cuenta que estamos en la peor crisis del México moderno. Gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para un par de intervenciones más, si lo consideran. No, si no es así, entonces le doy la palabra a la secretaria alcalde para que dé sus conclusiones y dé por clausurada esta mesa. Tiene usted la palabra, señora secretaria. Adelante. Muchas gracias, Alejandro. Pues bueno, me da mucho gusto que estas mesas sigan dando, digamos, este ejemplo tan importante de contrastar ideas, pero finalmente de escucharnos entre los sectores, los diferentes puntos de vista. Hay algunas precisiones que me gustaría hacer, no tanto con los participantes, que hay claridad y hemos venido platicando mucho en las últimas semanas y sobre todo en diciembre respecto a la iniciativa. Pero en general vale la pena retomarlo. Esta iniciativa, y sobre todo lo retomo también por los llamados incluso que se hacen a la autoridad a sancionar, a identificar los esquemas abusivos. Entonces, esta iniciativa surge de la necesidad precisamente de tener
un marco jurídico, legal, que permita precisamente sancionar, inhibir, limitar esquemas abusivos. Desde el día 1 de la administración iniciamos un proceso conjunto con las diferentes autoridades, el SAT, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Fiscal, el Infonavit, y nosotros coordinando desde la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, precisamente en una estrategia para poder identificar de manera mucho más eficiente y sancionar los abusos de la subcontratación. Y en este andar fuimos entendiendo muchas cosas. Primero, cómo funcionaba, cuál era el modus operandi de los esquemas más agresivos de subcontratación, pero en general también cómo se comportaban varios sectores relacionados con estas figuras. Es ahí cuando detectamos la necesidad de que necesitaba cambiar la normatividad, por muchas razones. De entrada, porque dentro de la propia normatividad laboral, pero no solo, sino también la laboral respecto a la fiscal y la laboral respecto a las leyes de seguridad social, son contradictorias. Incluso en la propia Ley Federal del Trabajo hay artículos contradictorios. Hoy en día existen artículos que regulan la subcontratación en nuestro país y que establecen candados. Por ejemplo, dice, no se puede subcontratar a la totalidad de los trabajadores. No puedes tener trabajadores haciendo las mismas funciones y teniendo a unos contratados de manera directa y a otros subcontratados. Y quizá la más importante es, debe justificarse por su carácter especializado. Es decir, hoy en la Ley Federal del Trabajo se establece la subcontratación solo para trabajos especializados. Esas normas que hoy están en la Ley Federal del Trabajo tienen a su vez ciertas contradicciones en otros artículos que van permitiendo figuras para extender aún más que únicamente lo especializado la subcontratación. Cuando empezamos a hacer todas estas visitas, estas inspecciones conjuntas, empezamos a encontrar precisamente sectores, empresas, donde la totalidad de los trabajadores están subcontratados, donde una parte importante de los trabajadores están inscritos por debajo de los salarios reales, un esquema vinculado a digamos, mecanismos fiscales donde se crean empresas de papel para ser las pagadoras, las empresas nomineras, en donde en un centro de trabajo uno puede encontrar 3, 4, 5, 7 empresas que son las que pagan, las que aparecen como los patrones, los empleadores, y estas se van rotando cada 3 meses, cada 2 meses, y los trabajadores tienen que volver a firmar. Todos estos esquemas que, insistimos, no solamente perjudican a los trabajadores en muchos sentidos, en su estabilidad en el empleo, en su antigüedad, en el reparto de utilidades, en algo tan sencillo como entender quién es responsable. Como yo tengo responsabilidades, también el empleador tiene responsabilidades frente a mí en esta relación de derechos y obligaciones. ¿A quién acudo frente a un incumplimiento? Que no me digan en mi centro de trabajo, yo no soy el patrón, acude ahí a donde dice el recibo de pago. Entonces, toda esa vulnerabilidad en la cual se encuentran millones de trabajadores en este país está relacionado precisamente en que se abrió las puertas sin límite a la subcontratación y no hubo una regulación eficaz. Es hoy en día donde aún es difícil para las propias autoridades identificar de manera eficiente dónde está la subcontratación, quiénes son las empresas que prestan este tipo de servicios y poder inhibir. Por eso la propuesta del presidente, donde no solo unifica la Ley Federal del Trabajo con las leyes fiscales y las leyes de seguridad social, en específico la ley del IMSS y del Infonavit, no solamente hay conceptos homogéneos que regulan de la misma forma, sino que permiten
en el entendido de que se requiere la subcontratación especializada de servicios especializados y de obras especializadas, pero prohíben lo que significa la subcontratación de personal, que es finalmente la sustitución del verdadero empleador. ¿Por qué? Porque tiene que haber obligaciones y derechos en una relación laboral, y en ese entendido hay que respetar los principios de la Ley Federal del Trabajo para que haya responsables tanto por parte de los empleadores como también de los trabajadores con quienes prestan el servicio. Hemos venido platicando mucho al respecto. Yo creo que hay ya límites más claros de lo que necesita el sector precisamente para ser competitivos, para poder ser atractivos para inversiones, siempre en un contexto de respeto de los derechos laborales y de la construcción de un mercado laboral que no vaya debilitando los derechos ya establecidos en nuestras normas. Creo que hay en general un sentir compartido. Me parece que nadie puede negar los enormes abusos que se han venido generando y por ello la necesidad de contar con normatividad que permita, como hoy se hace aquí el llamado, detectar, sancionar, inhibir cualquier práctica relacionada con no cumplir con la relación, con las relaciones laborales, con las obligaciones laborales, con las obligaciones fiscales y de seguridad social. E insisto, en los propios sectores, y creo que este es una de los elementos más interesantes en este debate, que dentro de los propios sectores ha habido empresas que nos han buscado decir qué bueno que se va a regular, porque nosotros mismos tenemos competidores que subcontratan de manera generalizada o que utilizan estos esquemas de manera ampliada y muchas veces de manera abusiva y finalmente son pues una competencia desleal para ellos. Entonces, vamos por buen camino. Yo creo que todos estos comentarios abonan a ir construyendo una ruta. Sí, insistir en la necesidad de que se requiere modificaciones y estos espacios finalmente van en el camino de construir los acuerdos que en su momento pactamos en Palacio Nacional bajo el principio de que se debía buscar un esquema donde se evitara por completo los abusos en los esquemas de subcontratación. Entonces, agradecer a los que nos acompañaron el día de hoy, también a los que preguntan. En realidad llama la atención la gente que se interesa, que sabe del tema, que tiene pues preguntas muy finas, atinadas, así que agradecer el interés. No hay nada más importante que este debate público de un tema público. Y los invitamos al día de mañana, que finalmente se va a concluir